pasamos a Laica a las 10. Repetimos la consigna porque ya están llegando mensajes. Generó polémica. Sí, así es. Pochoclo, dulce o salado. ¿Y se come en el cine o no se come? Generó polémica. Esta es la verdadera grieta. Creo que Esta semana ha sido grieta. sí, hemos generado polémica. Nos gusta. Nos gusta generar polémica. Yo no lo puedo creer. Acá dice, pochoclo salado y un saludo de los chicos del colegio ISEI. Le mandamos un beso enorme entonces. Por supuesto. Me han dicho por la cucaracha que están los chicos del colegio ISEI visitando el canal. Exactamente, así que tal vez los tenemos por acá en un ratito nada más. Por supuesto, tenemos más mensajes. Tenemos pero muchos vamos más mensajes. a leer enseguida, ¿te parece? Exactamente, sí. Porque vamos a hablar de, como decíamos al principio, una noticia que, bueno, justamente ha sido noticia a nivel nacional sobre sarampión. Exactamente, nos vamos a poner serios, una temática que necesita seriedad y información, sobre todo, alrededor de 30 casos a nivel nacional en lo que va del año se han verificado, ¿sí? Se han constatado de sarampión en diferentes edades, así que es un tema que hay que hablar, es un rebrote y por eso estamos con la responsable de inmunizaciones del DAMSO, Adriana Rabanal. ¿Cómo le va? Hola chicas, buen día. Bienvenida, Adriana. Hablemos un poco de cuáles son los síntomas del sarampión. Bueno, el sarampión se manifiesta con exantema, que empieza en la cara y en el cuello, que son como manchas. Fiebre alta, puede haber también tos, conjuntivitis, secreciones nasales. Esos son principalmente los síntomas, las manifestaciones clínicas del sarampión. Bien, perfecto. Adriana, ¿podríamos diferenciar, bueno, qué es el sarampión y cómo se diferencian con la rubiola? Y el diagnóstico es difícil, pero digamos puede hacerse por análisis sanguíneos, entonces se detectan cuál es sarampión y cuál es rubiola. Las manifestaciones son muy similares. Por eso ante cualquier síntoma lo importante es consultar inmediatamente al médico para que haga la diferencia entre una u otra. Bien, hablamos de una enfermedad que es sumamente contagiosa. ¿Cómo se produce ese contagio? Se contagia por las secreciones nasales, entonces vos cuando hablás, cuando tosés, cuando estornudás, estás transmitiendo el virus a otras personas, por eso es tan contagioso. Bien. Se disemina muy rápido, sobre todo en ambientes cerrados. Bien, perfecto. Bien. ¿La vacunación en qué porcentaje previene el sarampión? Las vacunas son altamente efectivas, pero la prevención, digamos, la prevención de la enfermedad también consiste en que todos estemos vacunados, en que haya altas coberturas de vacunación. La vacuna es muy efectiva, pero si solo está vacunado un porcentaje de la población y el resto no, ese porcentaje hace que haya más susceptibles que puedan contagiarse y que contagien a las personas que no se pueden vacunar. Bien. El sarampión es una enfermedad que se había declarado prácticamente extinta o inactiva, una enfermedad que no había casos, no hubo casos en mucho tiempo y este año, estos últimos años ha habido un rebrote. ¿Por qué? ¿A qué se debe este rebrote? Y por un lado es verdad lo que decís, hace 20 años aproximadamente que no había casos de sarampión en Argentina. Entonces el hecho de que haya nuevamente casos de sarampión es como un retroceso, lamentablemente, porque se trabaja desde los organismos públicos mucho en vacunación. Las causas por ahí, fundamentalmente, esto que tenemos ahora muy de moda, que son los movimientos antivacunas que promueven la no vacunación de los niños y de los adultos. Y en algunos casos el descuido de quienes deben vacunar, sobre todo a los niños, que es fundamentalmente los padres. O sea, si el papá no se preocupa o la mamá de hacer vacunar a su hijo, eso hace que las tasas de vacunación decaigan. Bien, perfecto. Bien. Hay que tener mucho cuidado en eso entonces. Bien, ¿los adultos también deben vacunarse? Los adultos también deben vacunarse. El esquema de vacunación de esta vacuna se coloca al año la primera dosis y al ingreso escolar la segunda dosis. Pero si no están vacunados los adultos con 2 dosis, deben vacunarse. Bien. Una vez contraída la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es fundamentalmente sintomático, o sea, porque al ser una enfermedad viral no la puedes tratar con un antibiótico, así que se tratan los síntomas, se aísla a la persona, se vacunan a los contactos si no están vacunados adecuadamente, pero fundamentalmente es el aislamiento de la persona y tratamiento de los síntomas y esperar que transcurra la enfermedad hasta que ya no contagie más. Bien, perfecto. Siempre y cuando no haya complicaciones de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo de incubación tiene la enfermedad sin generar los síntomas?
y una semana, 10 días aproximadamente. Y en ese lapso la persona contagia. Contagia. Bien, perfecto. Y después también. Bien. En cuanto a las vacunas, sí, dijimos que los niños son obviamente un factor de riesgo y la primera vacuna tiene que ir al año y después en el inicio escolar. Pero las personas que son nacidas a partir de 1965 para atrás no se tienen que vacunar. ¿Por qué? No se tienen que vacunar porque se considera, como había mucho sarampión en esa época, se considera o que han tenido la enfermedad o que están protegidas por haber estado en contacto con personas con la enfermedad. Bien. Entonces se consideran que tienen protección. Bien, entonces las personas que ya hayan tenido sarampión no pueden adquirir otra vez. No, y no hace falta que se vacunen. Son inmunes, perfecto. Por ejemplo, las embarazadas. ¿Ellas tienen que vacunarse? ¿Cómo es? No se pueden vacunar ni las embarazadas, ni los bebés menores de 6 meses, ni los inmunocomprometidos. Por eso es tan importante, porque es una vacuna virus vivos. Entonces estas personas no se pueden vacunar. Por eso es tan importante que los que sí nos podemos vacunar, nos vacunemos, porque de esa forma protegemos a este grupo que no se puede vacunar. Por supuesto. ¿Cómo está Mendoza respecto a los niveles de sarampión? ¿Hace cuánto que no existe sarampión aquí en la provincia? Con exactitud no sabría decirte. En Argentina hace 20 años que no hay casos de sarampión. En este rebrote Mendoza no ha tenido. No ha tenido, solamente ha sido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires en algunos sectores. Bien, perfecto. ¿La vacuna del sarampión está en la cartilla y es una vacuna obligatoria? Es una vacuna obligatoria del calendario nacional de inmunizaciones. Perfecto. Se coloca en forma gratuita. Bien. ¿En cualquier centro de salud? Centro de salud, vacunatorio central o también en el vacunatorio del hospital universitario la están colocando. Bien, hay que ir entonces con la cartilla de salud, de vacunación y vacunarse. pedir de forma totalmente gratuita. Exactamente. Bien. Adriana, aparte de la vacunación, de tener la vacuna puesta, ¿de qué otras maneras se puede también prevenir y cuidar sobre esta enfermedad, respecto a esta enfermedad? Y en realidad si... Acá no tenemos casos y no hay, a ver, son pocos los casos, pero en el caso de que hubiese casos de sarampión, lo que se hace primero es aislar a la persona, como te decía recién, a los contactos de esa persona más directa, vacunarlos si no están vacunados. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es las personas que viajan. Por ejemplo, en Brasil hay muchos casos de sarampión y por ahí es un destino frecuente de los argentinos. Entonces, si las personas que van a viajar a Brasil o a otros lugares, es importante que tengan las dosis completas de vacuna para no contagiarse allá o para no traer la enfermedad hacia acá, que es lo que ha pasado con este rebrote. Ha sido casos de personas que han venido de afuera con la enfermedad y la han diseminado aquí en Argentina. Bien. Entonces, bueno, llevamos un poco de calma también de información. Sí, por supuesto. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Es una vacuna obligatoria, no podemos dejar de vacunarnos y con información todo se puede calmar. Así que bueno, y en Mendoza que no han habido casos. No han habido casos Perfecto. en Mendoza, por suerte. Bien. Adriana, muchísimas gracias por venir aquí a Laica a las 10 y brindarnos toda esta información, bueno, de primera mano, por supuesto. Sí, por supuesto. Así muchas gracias, llevamos esta información y volvemos a repetir, hay que vacunarnos, por algo están las vacunas. Por supuesto. Si no llegaste a tiempo a esta nota, la encontrás en nuestras redes sociales, @Laica a las 10, todas las recomendaciones y sobre el sarampión también, qué es, cómo se previene. Exactamente, vacuna obligatoria y gratuita. Así que nos vamos a un corte con esto. Por supuesto, nos queda mucho más aquí en Laica a las 10. Ya ha llegado Débora Puebla, nos está esperando detrás de cámara, por supuesto. Nos vamos a un corte y ya regresamos.